Yo no sé, creo que es de la compu, no sé si es del internet eso ya. Bueno, entonces vamos a ver la última unidad. Creo que no les va a resultar complicada. Solamente, o sea, vamos a trabajar con matrices nosotros, pero al final hay una definición y digamos cómo vamos a hacer para sacar los valores y vectores propios de operadores lineales, ¿sí? Así que solamente es como para título de información, digamos, porque no vamos a trabajar realmente con operadores lineales, siempre con matriz, porque ya van a ver por qué, porque ustedes ya saben que asociado a un operador lineal siempre tenemos una matriz cuadrada, ¿sí? Y bueno, esta unidad no les he dicho que es solamente para matrices cuadradas, he dicho matrices nada más. Bueno, ¿cuál es la idea acá? Fíjense que lo que nos dice, nos vamos a concentrar en las matrices cuadradas, vamos a estudiar los valores y vectores propios. ¿Cuál es la idea acá? Fíjense la definición. Sea A perteneciente a Kn por n y lambda perteneciente a K. Vamos a decir que lambda es un valor propio de la matriz A si, solamente si existe un vector columna n por 1, que tiene que ser no nulo, tal que A por X es lambda X. Fíjense, el resultado de hacer A por X tiene que ser un vector que sea como. Si es lambda X, tiene que ser como, entonces. ¿Qué me dirían? ¿Qué sería Vector lambda X? diagonal Perdón, tiene me que escuché. ser, un vector, una matriz diagonal tiene que ser A o con. No No, no, entiendo no, la no, pregunta. no. No, yo les pregunto, si yo les digo, ¿qué dirección tiene que tener el resultado de A por X? Es un vector columna. Hagamos de cuenta que fuera de Rn, no importa. Es para que nosotros hemos visto ese concepto en Rn, lo que le estoy preguntando. Pero ahora, en vez de ser un vector que es una fila, es una columna, digamos. Si yo digo lambda X, estoy pensando en qué cosa. Un producto, un escalar por un vector. ¿Y eso es qué cosa? Un vector que tiene qué dirección. Paralela ¿A quién? al vector X. Exactamente. Estamos pensando en que el resultado de A por X sea un vector que tiene que tener la misma dirección que X. Tiene que ser un múltiplo de X. ¿Mm? Es como dice acá, determinaremos qué vectores no nulos son transformados por la multiplicación de una matriz cuadrada en múltiplos de sí mismos. O sea, al X yo le hago el producto de A por X, ¿sí? Y eso lo estoy transformando en uno que es múltiplo de X, múltiplo de sí mismo, ¿sí? Por eso dice, determinamos que vectores no nulos son transformados por la multiplicación de una matriz cuadrada en múltiplos de sí mismo. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, ¿entendida cuál es la definición? Para que lambda sea un valor propio de la matriz, tiene que existir un vector X, que tiene que ser columna, por supuesto, no nulo, y tal que A por X es lambda X. Bueno, ya una vez que a partir de esta definición, con todo lo que se va a relacionar de todas las unidades que hemos visto. ¿Entendida la definición? De valor propio. ¿Siempre tiene que ser una matriz columna? Sí, porque fíjate que esto es n por n, entonces para que se pueda multiplicar tiene que ser n por algo. Bueno, entonces el algo es 1, entonces tiene que ser un múltiplo, el lambda por el xn por 1 es n por 1 el resultado, ¿sí? Tienen los dos, son vectores, el a por x y el lambda x tienen orden n por 1. Esa es la definición, si no te diría otra cosa acá. Si no fuera que es n por 1, te diría otra cosa. Si te dice n por 1, siempre es la definición, digamos, hay que hacerla cumplir. Dice, todo vector X que sea de orden n por 1 y que sea no nulo y que cumpla que A por X lambda X, se va a llamar vector propio de A asociado al valor propio lambda. O sea, cuando el lambda, digamos, lambda es valor propio cuando existe el X. Estamos de acuerdo que cumple esa igualdad. Pero al X que cumple esa igualdad y que es no nulo y que es un vector columna, se le llama vector propio de la matriz asociado al valor propio lambda, a ese valor propio que está acá. Bueno, un poco las dos definiciones juntas, digamos. ¿Sí? Bien, Profe, ¿estaríamos bien? Sí.
¿A cada A le corresponde un solo X? No, ya van a ver después. Van a Ah. aparecer los espacios vectoriales, ya van a ver. Sí, para que sea el X vector propio, digamos, para que el lambda sea vector propio, tiene que existir un X. Con que exista uno ya es suficiente. Al lambda se le dice valor propio. Y al X se le dice el vector propio asociado a ese valor propio. Ya una vez que no va a ser único. En la definición dice se excluye el vector nulo de orden n por 1, porque dice que el X tiene que ser no nulo. ¿Y eso por qué será? O sea, se lo excluye como vector propio. Si nosotros reemplazamos A por el nulo, eso es igual a lambda por el nulo para todo lambda, ¿se dan cuenta? O sea, que como que el lambda no queda fijo. Fíjense, A por el nulo igual a lambda por el nulo, cualquiera sea el lambda perteneciente acá. Entonces, como el lambda no va a ser único, por eso se lo excluye de la definición. ¿Sí? No se le llama el nulo vector propio. Esa es la idea. Bien, ya empecé con la voz yo. Los valores y vectores propios también se conocen, tienen infinidad de nombres, digamos. Se los conoce como valores y vectores característicos o autovalores y autovectores. O sea, los valores propios se los conoce como valores característicos, ¿sí? Valores característicos. O autovalores, ¿sí? Bueno, también se lo conoce como valores espectrales, pero acá no lo hemos puesto, ¿sí? Y a los vectores característicos se los conoce como autovectores, ¿sí? O como vectores espectrales también, como les he dicho. Pero bueno, para nosotros, con que llamemos valores o valores característicos, autovalores o valores propios, son sinónimos esos tres. Y vectores propios, vectores característicos o autovectores también van a ser sinónimos para nosotros, ¿sí? Por lo general nosotros le decimos valores y vectores propios nada más. Pero por ahí van a escuchar valores y vectores característicos también. Bueno, todo autovalor de una matriz tiene asociado al menos un autovector, ¿sí? Por eso dice ahí que no necesariamente va a ser único, porque al menos hay un autovector, que es lo que requiere la definición. Dice, resulta sencillo determinar si un vector no nulo dado es o no un vector propio de una matriz. Yo les doy un lambda y les doy un vector X y les digo, ¿será lambda autovalor de una matriz y X el correspondiente autovector? Y bueno, ¿qué van a hacer ustedes para controlar si eso es así? Y hay que hacer cumplir esta definición. Primero me voy a fijar si es un vector columna, si es no nulo, y si cumple esas dos cosas, el siguiente paso es ver que cumplan los dos, el lambda y el X, esa igualdad. ¿Sí? Y es lo que está acá en este ejercicio, en este ejemplo. Dice, dada la matriz A, que tiene estos elementos, ¿sí? De R2 por 2, uno sencillo, digamos, el vector X1 que sea el 2 menos 2, y el X2 que sea el 1, 4, dice, son vectores propios de la matriz A, dice, en caso afirmativo, identifica cuál es el valor propio asociado. Bueno, acá fíjense que no me han dicho cuál es el valor propio. Entonces yo voy a tener que usar la definición A por X igual a lambda X con lambda real y tratar de determinar el lambda también. Entonces empezamos. A por X1. Entonces tengo la matriz A, tengo el vector columna X1. Uy, no se me marca el X1. Bueno, ahí está el X1. Hacemos el producto. Fila por columna. Tenemos 1 por 2 es 2, menos 1 por menos 2 es 2 también, o sea que me queda 4. 0,2 por el 2 menos 2 va a ser 0 por 2 es 0, 2 por menos 2 es menos 4. Entonces me queda el 4 menos 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces fíjense que estamos queriendo ver si eso es lambda por el X1, pero miremos bien quién es el X1, es el 2 menos 2. Y obviamente ese es múltiplo del 2 menos 2. Y el lambda, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Sí? Bueno, ustedes también podrían haber puesto lambda por el vector y resolver esa igualdad, pasar al sistema y determinar el lambda. Pero como es tan sencillo, como la componente era 2 y este tenía el resultado 4, tiene que ser un 2. Y hay que ver si cumple con la otra. 2 por menos 2 es menos 4, sé que lo cumple, fíjense. Entonces 2 por X1. Vamos a ver el otro vector X2. Dice, X2 será vector propio, y veamos, A por X2 es la matriz A por el vector X2, que es el 1, 4. Hacemos las cuentas, 1 por 1 es 1, menos 1 por 4 es menos 4, o sea que me queda menos 3. 0 por 1 es 0, 2 por 4 es 8, me queda 8.
ese es el resultado. Ahora, el vector es el 1, 4. Entonces yo a este 1, 4, para poder llegar a menos 3, lo tendría que multiplicar por 3. Pero cuando yo ponga 3, me queda 3 por, perdón, menos 3. Cuando ponga menos 3 por 1, me queda el menos 3, ¿no es cierto? Pero si yo pongo 3, menos 3, perdón, por 4, me da menos 12. No me da 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, este vector siempre es diferente de lambda por el 1, 4. Cualquiera sea el escalar lambda que ustedes pongan, ¿sí? Porque no hay uno que cumpla justamente con las dos componentes, ¿sí? Si ustedes ponen, supongamos, si tengo 8 en la segunda y tengo 4 acá, tendría que poner 2. Si pongo 2 ya no cumple la primera, ¿se dan cuenta? O sea que no, para todo lambda real, esta igualdad no se va a dar. AX2 es diferente de lambda por X2, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros de acá? Que el X1 es vector propio de A asociado al valor propio lambda, igual a 2, ¿sí? Y que X2 no es vector propio de A, porque A por X2 no es múltiplo escalar de X2. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces el X1 es vector propio asociado al valor propio 2, pero el X2 no es vector propio de la matriz A. ¿Está entendido eso? O sea, cuando uno multiplica una matriz cuadrada por una matriz columna, lo que debe tener es una matriz columna que se puede sacar un factor común y después que la matriz X es igual a la primera multiplicada, ¿no? Claro. A ver, esperen un cachito que me están tocando la mano acá. No puedo atender, estoy ocupada. Bueno. Sí, perdón que ya me tenía harta, lo tocaban las manos. Sí, repetime la pregunta, por favor. O sea, si a nosotros nos da al resultado, cuando le sacamos factor común nos da la matriz X, eso quiere decir que es un vector, un valor propio, el lambda. ¿Cómo no? Va a ser un valor propio cuando cumpla la igualdad. Para algún lambda, ¿me entendés? Cuando cumples igualdad. Entonces yo te doy la matriz A y el vector X. Entonces vos vas a hacer la cuenta de A por X. Ahora, cuando vos veas el resultado, tenés que ver si eso realmente es un múltiplo del mismo X. Ese resultado tiene que tener la dirección de X para que sea, un valor propio. O sea, tenés que ver si existe un lambda. Entonces, en este ejercicio existe porque el valor, vos podrías haber puesto, ¿quieren que lo hagamos poniendo lambda? Ustedes podrían haber puesto así en el primero, a ver, por ejemplo. Hemos hecho A por X1, ¿no? Podríamos haber hecho así. A por X1, pongo la matriz, no sé si están viendo, capaz que no está bien enfocada. Ahí, podríamos haber hecho así, 1 menos 1, 0, 2. Y el X1 es el 2 menos 2. Y eso es igual a, hemos dicho ya la copia del resultado, ¿eh? 4 menos 4. Ya hemos controlado eso que nos quedaba ahí. Entonces yo ahora digo, ¿esto será cierto que es lambda por el 2 menos 2? Entonces, escribo la igualdad que surge de acá. Pensemos que esto es 2 lambda y esto es menos 2 lambda. Pero esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? Entonces esto me lleva al siguiente sistema. Me quedaría que 2 lambda es igual a 4 y menos 2 lambda es igual a menos 4. Obviamente de aquí me sale lambda igual a 2, que si yo lo reemplazo en esta me quedan menos 4 igual a menos 4. Obviamente se verifica, ¿sí? Entonces acá concluimos que X1 es vector propio de A asociado al valor propio lambda igual a 2, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer el A por el X2, reemplazo de nuevo lo que es A, 1, menos 1, 0, 2, reemplazo lo que es el X2, que era 1, 4, y yo podría ver, entonces el resultado hemos controlado que daba menos 3, 8, y a esto lo escribo como lambda por el 1, 4. Pero lambda por el 1, 4 es lambda, 4 lambda, ¿sí? Si yo hago lo mismo de recién, ¿están viendo el último renglón ahora o no? Sí, ¿no es cierto? Sí, 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 profe. Sí. Entonces, si ahora yo tendría que igualar este con este, ¿no es cierto? Entonces me queda el sistema. Lambda igual a menos 3
y 4 lambda igual a 8. De acá obviamente me sale menos 3, pero de aquí que me sale, porque yo o reemplazo acá o despejo, y de aquí me sale lambda igual a 2. Y o es menos 3 o es menos 2, no puede ser solución de un sistema las dos cosas diferentes. Entonces acá no existe lambda, ¿se dan cuenta? O sea que para todo lambda real, en realidad, A por el X2 es diferente de lambda por el X2. Entonces, el X2 no es vector propio de la matriz A. Podríamos haber hecho tranquilamente así, pero como era un ejemplo sencillo, digamos, bueno, lo hemos escrito de esa manera en la teoría. Siempre lo tienen que igualar al lambda por el X que están usando, ¿no? Para ver si existe ese escalar. Este era un ejemplo donde teníamos la matriz y teníamos el X1, el vector X, digamos, ¿sí? No teníamos el valor de lambda. Pero fíjense que lo mismo se lo puede determinar, si existe o no, ¿sí? A pesar de que no me lo dan. Bueno, vamos bien hasta ahí. Piensen en que esto es el inicio. Obviamente, en la práctica, cuando hacemos la teoría, vamos a trabajar de otra manera. Digamos, esta parte sí, si nos piden, nos dan el A y el X, lo vamos a trabajar así, porque no tenemos más datos. Pero hay otra manera después de sacar los valores propios de una matriz, que obviamente tenemos que avanzar. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí, profe. Piensen que recién vamos a la página 1. O sea, no tenemos en las espaldas la teoría como para decir cómo lo vamos a resolver. Bueno, entonces vamos a la equivalencia. Acá, donde recorremos toda la asignatura para saber qué cosas me van a permitir decir que lambda es valor propio de una matriz. Dice, equivalencia de la definición de valor propio de una matriz, sea la matriz cuadrada y lambda perteneciente acá. Observen que lambda tiene que ser una escalar que viva en el mismo campo donde está definida la matriz. Eso es otro dato que tiene que ser importante. Si la matriz está en R, N por N, los valores propios tienen que estar en R. ¿Sí? Si la matriz está en C, N por N, los valores propios pueden estar en C. Que estén en C no quiere decir que no puedan ser reales, porque los números reales tienen parte imaginaria 0. ¿Sí? Lo que no se puede dar al revés, que la matriz esté en R y los valores propios estén en C. Eso es lo que no se puede dar. Dice, lambda es valor propio de la matriz A, si, solamente si, existe el vector columna n por 1 no nulo tal que A por X, lambda X. Obviamente esa es la definición. Pero que cumpla esta igualdad quiere decir que la diferencia es el vector nulo. Bueno, acá está escrita la diferencia en esta forma, AX menos lambda X. Uno también lo podría haber escrito al revés a la diferencia, lambda X menos A por X. Bueno. Habría que decidirse por una diferencia, digamos, ¿sí? Si son iguales, la diferencia es el vector nulo. Bueno, pero esto es lo mismo que tener el X de factor común, por la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces me queda A menos lambda por la identidad, por X igual al nulo. ¿Y por qué tengo que poner la identidad acá? Porque es el neutro de las matrices. Del producto de matrices, claro. Entonces a la X la tendríamos que haber puesto ahí por X. ¿Pero por qué? Porque yo no podría dejar A menos lambda. Porque A menos lambda, A una matriz, lambda una escalar, no se restan. ¿Sí? Necesito de una matriz que es la identidad. Entonces al X uno lo reemplaza en el paso previo. A este X lo reemplazo como Y por X. Entonces sale el X factor común y me queda el Y. Bueno, entonces me queda. Fíjense que me dice que existe un X que tiene que ser un vector columna. Tiene que ser no nulo tal que A menos lambda I por X es igual a 0. Bien. ¿Qué será esto? Así solo. ¿La pinta de qué es? Esto que tengo acá así. Un sistema homogéneo. Un sistema. Homogéneo. Un sistema que va a ser homogéneo. Donde la matriz del sistema es A menos lambda por la identidad. Si me dice que existe un X que tiene que ser no nulo, quiere decir que es un sistema homogéneo que es compatible e indeterminado, que tiene que tener otras soluciones además de la trivial. ¿Estamos? Ajá. Y si tiene otras soluciones además de la trivial, ¿cuántas soluciones tiene? ¿Un número finito? Infinito. Infinitas soluciones. Infinito, claro. Entonces va a haber infinitos X
que sean no nulos, que van a cumplir que A menos lambda I por X igual a nulo. Y ahí ya me están diciendo, ya están respondiendo a una de las preguntas que me habían hecho antes. ¿Cuántos X asociados hay? ¿Cuántos vectores propios? Porque esos X que son no nulos, si volvemos para arriba, son todos equivalentes. ¿Cómo se llaman esos X no nulos que cumplen esa igualdad de acá? Autovectores. Autovectores, claro, vectores propios. ¿Sí? Son vectores propios de la matriz A. Entonces, hay infinitos vectores propios de la matriz A que están asociados al mismo valor propio. Y ya lo tenemos en este paso. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque son... ¿Qué son entonces los vectores propios? A ver, ya me están respondiendo también. Yo tomo mi matriz A menos lambda I, que es la matriz del sistema, homogéneo, resuelvo entonces ese sistema. ¿Y qué son los vectores propios? ¿Qué cosa de sistema? Conjunto solución. Claro, todos los vectores propios son los del conjunto Conjunto solución, solución. salvo el nulo. Recuerden que vector propio no es el nulo. Entonces, todos los otros vectores propios son todos los otros vectores del conjunto solución que no sean el nulo son los vectores propios. ¿Sí? Bueno, pero si el sistema es compatible indeterminado, ¿qué sabemos de la matriz del sistema? Por Roger-Frobenius sabemos que el rango de la matriz del sistema, o sea, el rango de A menos lambda I, tiene que ser menor que N, porque si no, no tiene infinita solución. ¿Sí? Ajá. Y si el rango es menor que N, ¿cómo es la matriz del sistema? Es una matriz que no es inversible. Y si la matriz no es inversible, su determinante tiene que valer ¿cuánto? Tiene que valer 0. Entonces, fíjense que lambda va a ser valor propio de A cuando yo me arme la matriz A menos lambda I, calcule su determinante y lo iguale a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, usando esta igualdad que está ahí en celestita ahora, de ahí saco yo los valores propios que tiene una matriz, resolviendo el determinante de A menos lambda por la identidad igualada a 0. ¿Han entendido todos estos pasos? Sí, profe. ¿Por qué la conclusión de cada uno? ¿Sí? Como los X son no nulos que verifican esa igualdad, quiere decir que son las soluciones no nulas de ese sistema homogéneo. Y si el sistema homogéneo tiene otras soluciones, además de la trivial, tiene que ser compatible e indeterminado. Y si es compatible e indeterminado, tiene que tener rango menor que N, porque el rango igual a N me está diciendo que es compatible determinado. Entonces, para que sea indeterminado, tiene que tener rango menor que N. Entonces, quiere decir que la matriz A menos lambda I no puede ser inversible, es una matriz singular, y si es singular, su determinante vale 0. Bueno, todas esas son equivalencias de la definición de valor propio. Y hemos recorrido sistema, determinante, matriz inversible, se la unidad 1 también. Bueno, lo único que no hemos recorrido es lo que tiene que ver con transformación lineal, ¿sí? Bueno, y espacio vectorial como que todavía no tampoco. Ahora ya van a llegar enseguida a espacio vectorial. Los valores propios, entonces, dada la matriz A, los valores propios de la matriz A son los escalares lambda pertenecientes acá que verifican que el determinante de A menos lambda por la identidad es igual a 0. ¿Sí? Los vectores propios de A asociados al valor propio lambda son los vectores X, pertenecientes acá n por 1, no nulos, que verifican que A menos lambda I por la identidad, A menos lambda I por X, perdón, es igual al nulo. O sea, son las soluciones no nulas del sistema homogéneo. Eso quiere decir. Bueno, entonces vamos a la definición de lo que es espacio propio. Ajá. Y si le llamamos espacio propio, ¿qué será entonces? Más adelante. Ya vamos a decir lo que es el espacio propio, pero fíjense que si le llamamos espacio propio, estamos diciendo que es espacio. Entonces, ¿qué significará más adelante? Espacio vectorial. Que ese conjunto que vamos a definir ahora va a ser un espacio vectorial, exactamente. Bien, sea A perteneciente a K n por n y lambda perteneciente a K, un valor propio de la matriz A. Se llama espacio propio de la matriz A asociado al valor propio lambda.
Fíjense que el vector siempre está asociado a un valor propio, ¿no? Al conjunto que le vamos a llamar B sub lambda, que está formado por todos los X pertenecientes a KN por 1, tal que A por X es igual a lambda X. Fíjense que obviamente no lo descarta el nulo, ¿por qué? Porque tiene que ser espacio vectorial. Entonces quiere decir que el espacio propio está formado por los vectores propios de la matriz A asociado al valor propio y al cual se le une el nulo, porque el nulo verifica esta igualdad. A por el nulo igual a lambda por el nulo. Lo que sucede que el nulo, el vector columna nulo, digamos, ¿no? Lo que sucede que ese no es un vector propio, pero sí está en el espacio propio, ¿sí? Entonces el espacio propio está formado por vectores propios y el nulo, ¿sí? Profe, todos estos serían subespacios de la matriz X n por n, ¿o no? Todos los espacios No, propios. porque es n por 1. El espacio propio es n por 1. Es un subespacio vectorial del espacio kn por 1. Ah, La bien. matriz vive es n por n, digamos. ¿Mm? Es un subespacio de que ya llegamos a eso, de kn por 1. Entonces, el B sub lambda es algo que es distinto del nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este conjunto si lambda es un valor propio, ¿sí? Porque lo importante es saber si lambda es un valor propio. Cuando lambda es un valor propio, este conjunto que tengo acá es un conjunto que es no vacío, como dice ahí, ¿sí? Al menos tiene que tener un vector propio asociado, ¿sí? Entonces le uno el nulo y obviamente este conjunto es distinto del trivial. Nunca les puede quedar que el espacio propio sea esta parte nada más. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estamos diciendo que no tiene, es un valor propio que no tiene vector propio asociado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si es un valor propio, tiene que tener al menos un X no nulo que cumpla con la igualdad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces nunca les puede quedar que el B sub lambda sea este conjunto que estoy marcando ahí. Siempre el B sub lambda es distinto de ese conjunto. O sea que si ustedes hacen las cuentas para hallar la solución del sistema homogéneo y llegan que la única solución es la trivial, eso tiene que ser un llamado de atención para ustedes, porque ese sistema homogéneo que estaba en las equivalencias, el A menos lambda I por el X igual al nulo, ese sistema homogéneo no puede tener solución única, tiene que tener infinitas soluciones si lambda es un valor propio. Entonces pueden suceder dos cosas, que se hayan equivocado ustedes en sacar los valores propios, que tengan ese error, ¿sí? O bien que se hayan equivocado en hacer las cuentas o sea, lo que quiero decir es, ustedes se pueden equivocar en calcular este determinante, ¿sí? Ahora, si no se han equivocado ahí, lo más probable es que se hayan equivocado al sacar las soluciones del sistema. Porque si ustedes llegan que la única solución es esta, han llegado mal. Porque ese sistema tiene que ser compatible indeterminado. Tiene que existir al menos un X que sea no nulo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Están entendiendo eso? Sí, profe. No pueden llegar a B sub lambda igual a esto, ¿sí? Si ustedes llegan a que la única solución de ese sistema homogéneo es la trivial, hay error en algún lado. Y eso tienen que empezar y revisar para atrás. Esa es la idea. Bueno, que el vector nulo pertenezca a B sub lambda no quiere decir que sea vector propio, que es como yo les he dicho. Es un elemento que vive en el espacio vectorial, además de los vectores propios. Bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos al teorema que dice de que el B sub lambda es un subespacio vectorial. La demostración, como toda la demostración, la vemos el miércoles, pero crean que tienen este espacio que es un espacio vectorial, kn por 1 más k por, tengo mi matriz A que es cuadrada de orden n, y tengo que lambda es un valor propio de la matriz A. Esas son todas las hipótesis del teorema. Y la tesis del teorema que nos dice que B sub lambda es un subespacio vectorial de kn por 1. Es de kn por 1, ¿sí? Bueno, todo esto queda pendiente para la próxima, para el miércoles. Vamos a la observación. Así avancemos y tratemos de llegar a todas las páginas. Quiero ver en cuál vamos. Esperen que yo pase para abajo las tablitas estas. Vamos en la 4 de 15. Bueno.
Vamos a la observación. Dice, el espacio propio de la matriz A, asociado al valor propio lambda, es el conjunto de solución del sistema homogéneo compatible en determinado, como les he dicho. ¿Sí? Ese. Entonces, es esto. Digamos, el conjunto de solución es eso. Eso ya lo habíamos dicho. Vamos a este otro resultado que va a ir sin demostración. Dice, espacios propios de una matriz A asociados a valores propios que son diferentes, ¿sí? Valores propios diferentes. No tienen vectores propios en común. El único elemento que va a estar común a dos espacios propios asociados a valores propios diferentes es el nulo. O sea, no puede haber un vector propio de un espacio propio que además también sea un vector de otro espacio propio. ¿Se entiende lo que digo? O sea, si lambda 1 y lambda 2 son valores propios de la matriz A, como dice acá, la intersección de los espacios propios tienen en común solamente el nulo. Pero ese no es vector propio, recuerda. No puede haber un vector propio que esté en este espacio que también esté en este otro espacio. Estoy hablando de vector propio. ¿Sí? ¿Se entiende? No puede suceder eso. Eso significa que los espacios propios tienen un solo elemento en común que es el nulo y que no es vector propio. Bueno, ¿entendido lo que dice la observación 2? Sí, profe. Bien. La demostración no es complicada, pero hemos preferido sacarla porque ya llegamos a último momento con poco tiempo. A la última unidad, digamos, con poco tiempo. Bueno, vamos al siguiente teorema. Este teorema también va sin demostración. Tampoco es difícil, pero bueno, la hemos sacado a la demostración porque para ingeniería no hacía falta, digamos, la demostración. Ustedes van a creer que esto es así. Dice, sea kn por 1 más k por espacio vectorial y A una matriz cuadrada de orden n. Si lambda 1 y lambda 2 pertenecen a K, son valores propios distintos de la matriz A, o sea que lambda 1 no es igual a lambda 2, quiere decir, son valores propios distintos. Entonces los vectores propios x1 y x2, asociados respectivamente a lambda 1 y lambda 2, o sea, x1 tiene que ser vector, perdón, el x1 y mal se me marcan los dos. x1 tiene que ser vector propio de la matriz A asociado al valor propio lambda 1. Y el x2 tiene que ser vector propio de la matriz A asociado al valor propio lambda 2. Y además lambda 1 y lambda 2 tienen que ser diferentes. ¿Sí? Entonces, los vectores propios esos x1 y x2 forman un conjunto linealmente independiente. Eso es lo que me dice el resultado. Vectores propios asociados a valores propios diferentes forman un conjunto linealmente independiente. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice el teorema? Sí, profe. Bueno. Esto nos va a hacer falta al final de la unidad, digamos, cuando nos pidan determinar una base o algo así de vectores propios, entonces ahí vamos a usar este resultado. ¿Sí? Entonces se tienen que acordar que vectores propios de una matriz asociados a valores propios diferentes son linealmente, forman un conjunto o son linealmente independientes. Bueno, y la generalización que nos dice, si tenemos en vez de dos valores propios, tengo más, lambda 1, lambda 2, lambda m, valores propios que son distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que sea 1, 3 y 5, qué sé yo. Entonces, los vectores propios x1, x2, xm, asociados respectivamente a lambda 1, lambda 2, lambda m, también forman un conjunto linealmente independiente. Ahora bien, estamos en kn por 1, ¿sí? Esos vectores x1, x2, xm pertenecen a kn por 1. O sea, son vectores columna que tienen n filas. Y si son linealmente independientes, ¿cuánto es el máximo de vectores linealmente independientes que puedo tener en este espacio?
¿Puede repetir la pregunta, profe? La generalización me dice que esto se puede generalizar para un número m de valores propios distintos. ¿Sí? Es una generalización del resultado anterior. Y me dice que x1, x2, xm son linealmente independientes. Ahora, si forman un conjunto x1, x2, xm linealmente independiente en kn por 1, ¿cuánto es el máximo de vectores que puedo tener? O sea, el m, si estoy, supongamos, en k, 3 por 1. ¿Cuántos vectores voy a tener si estoy con n igual a 3, digamos? Si el n vale 3, a lo sumo puedo tener x1, x2 y x3, ¿no es cierto? Linealmente independiente. No puedo tener 4, porque si yo porque la dimensión de k3 por 1 es 3. No puedo tener 4 vectores que son linealmente independientes. Eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? No puedo tener 4 vectores, no puedo tener 4 valores propios diferentes si estoy con n igual a 3. Entonces, este M no puede ser cualquier cosa. O sea, una matriz no puede tener infinitos valores propios. Está acotado la cantidad de valores propios diferentes que puede tener. ¿Sí? Está acotado por el orden de la matriz. ¿Estamos? O sea que a lo sumo puedo tener n valores propios diferentes. De una matriz. ¿Por qué? Porque tienen que ser los vectores propios asociados linealmente independientes. Y viven en kn por 1. Donde el n es el orden de la matriz. Entonces, a lo sumo hay n. Eso es lo que me dice esta generalización. Dice, el corolario asegura que la matriz A, que tiene orden n y es cuadrada, tiene a lo sumo n valores propios diferentes. ¿Por qué? Porque los vectores propios asociados tienen que formar un conjunto linealmente independiente en kn por 1. Entonces está restringida la cuestión por el concepto de LI, digamos. Supongamos por el contrario, ahí está la justificación, digamos. Supongamos que lambda 1, lambda m pertenece a K, son valores propios distintos de la matriz A, y que el m sea mayor que el n. Entonces el conjunto de los vectores propios asociados de x1 y xm sería linealmente independiente por el corolario, lo cual es un absurdo ya que la dimensión del espacio es n, y a lo sumo hay n vectores linealmente independientes en dicho espacio. Es un poco lo que hemos dicho recién, ¿sí? Que está acotado por el n. Bueno, entonces ya sabemos que si yo le doy una matriz 4x4, a lo sumo tengo 4 valores propios diferentes, no puedo tener más. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué es la definición de polinomio característico. Sea la matriz cuadrada de orden n, vamos a llamar polinomio característico de la matriz A al polinomio mónico de grado n, dado por, esta es una letra griega, G sub A, es como una X cursiva, ¿sí? Es muy parecida a esta, pero es una X mayúscula, griega, digamos, ¿sí? G sub A de X. Es el nombre del polinomio característico, G sub A. Este es un subíndice de la A para indicar polinomio de qué matriz es, digamos, ¿sí? G sub A de X. Bueno, entonces, ¿Cómo se pronuncia? G sub A. G. Bueno, fíjense que la variable del polinomio es X, porque uno usa siempre X cuando es una sola variable, como variable del polinomio, ¿sí? Y se llama polinomio característico, bueno, porque viene de valores característicos, digamos, del otro nombre que teníamos, ¿sí? Tiene grado n, o sea que cuando yo calculo el determinante de x por y menos a, eso es un polinomio que tiene que tener grado n, ¿sí? O sea, la variable está elevada a la n, va a ser la máxima potencia, digamos, la variable x a la n. ¿Qué querrá decir mónico? ¿Alguien que se acuerde del ingreso? Yo digo del ingreso, ¿han visto? Me imagino polinomio en el ingreso, ¿no? Sí, de que sea único. No quiere decir que sea uno. Mónico. No, El no me coeficiente acuerdo. principal es 1. ¿Cómo? Ahí hay algo han dicho ahí, me parece. El coeficiente principal es 1. Exactamente.
el coeficiente principal, o sea, del término de mayor grado, o sea, el que tenga grado n, el coeficiente principal tiene que valer 1, digamos. Ay, no sé, hay como interferencia, ¿no? ¿O es que me está hablando? No escucho bien yo. Hay el micrófono activado, profe, y se escucha doble por ahí. Sí. Bueno, entonces el coeficiente principal tiene que valer 1, ¿sí? Fíjense que el polígono característico es el determinante de xy menos a. No pueden hacer a menos xy, porque cuando hagan a menos xy, cuando el n sea impar, no le va a quedar coeficiente 1, entonces no va a ser el polinomio característico, ¿estamos? Entonces, siempre que hagan el polinomio característico, por favor, en este orden, ¿sí? El xy menos el a. ¿Mm? Es más, algunas veces nosotros, en vez de usar la variable x, usamos lambda, porque, bueno, el nombre es lo de menos, de la variable, digamos. Entonces, como ya venimos con lambda, usamos lambda i menos a. ¿Mm? No hay ningún problema de usar lambda, pero, bueno, uno para los polinomios usa la variable x. Vamos al teorema. Este sí va con demostración, pero ahora no la vamos a ver, para que avance. Ahora la creen, digamos. Sea A perteneciente a Kn por n y lambda perteneciente a K. Dice, lambda es valor propio de la matriz A si y solamente si lambda es 0 del polinomio característico de A. O sea, si es un valor propio, ¿cero qué quiere decir un polinomio? ¿Qué son los ceros de un polinomio? Piensen en los ceros de una función si quieren. La solución. Más que la solución, ¿qué solución? Si Lo que anula el polinomio, ¿no? Exacto. Es lo que anula la función o lo que sea lo que anula el polinomio. ¿Sí? Un cero es lo que anula. Si ustedes se fijan en cálculo, los ceros, ¿dónde los miraban? En el eje de las X, porque era donde la función valía 0. Bueno, son los ceros de la función, digamos. Los ceros del polinomio. Entonces, si es valor propio, tiene que anular el polinomio característico. Esa es la idea. Tiene que anular a este que tenemos acá. Bueno, después vemos la demostración, que es súper cortita. Miren lo que es la demostración. Es re cortita. Pero ya vamos a ver la clase que viene, para que sigamos avanzando. Vamos, porque vamos a las 5. Quiero que lleguemos a la 15, porque es toda la teoría, digamos. Bueno, entonces, o lo más que podemos llegar para que puedan hacer la práctica, lo que tienen mañana, digamos. Bueno, entonces vamos a la observación. Dice, el grado, esto significa el grado, ¿sí? Del polinomio G sub A es n, porque es un polinomio que tiene grado n. Entonces se concluye nuevamente que la matriz A tiene a lo sumo n valores propios, porque acabamos de decir que los valores propios son los ceros del polinomio característico. Si una función tiene grado n, a lo sumo, ¿cuántos ceros va a tener? N. N. O sea que a lo sumo también hay n valores propios, eso es la idea. Si hay n0, tiene que haber n valores propios. Bueno, acá de nuevo concluimos que, concluimos que a lo sumo, la matriz A tiene n valores propios, distintos, ¿sí? Porque a lo sumo va a tener n ceros, digamos. Bueno, y en lo que viene ahora en este ejemplo, es justamente, la pregunta sería, yo les doy una matriz, ¿esa matriz siempre va a tener valores propios? ¿Qué creen ustedes? Yo les doy una matriz A cualquiera. ¿Siempre va a tener valores propios? ¿No? ¿O sí? No sé. ¿Qué creen ustedes? Veamos el ejemplo. Y ahí va a estar la respuesta de todo. Dada la matriz A, que es, fíjense, es una matriz 2 por 2, 0, 1, menos 1, 0, perteneciente a K 2 por 2, dice. Para K igual a C, dice, determina el polinomio característico y los valores propios de la matriz A. Cambia la respuesta si K es R. Bueno, vamos a la resolución. Para K igual a C, entonces mi matriz A pertenece a C2 por 2 y es esta la matriz. ¿Sí? Entonces, vamos, dice determina el polinomio característico. Entonces, el polinomio característico G sub A de lambda, fíjense que acá le hemos puesto lambda como yo les decía, ¿sí? Porque uno tiene costumbre de poner lambda, pero podríamos haber puesto tranquilamente el X, no hay ningún problema. Es el determinante de lambda I menos A. Uno le pone lambda porque como los ceros están relacionados con los valores propios, de ahí sale todo, ¿sí?
Sale los valores propios que le llamamos lambda, digamos. Bueno, entonces, calculamos primero, para poder calcular este determinante, hay que calcular primero la matriz que está dentro, ¿sí? ¿Quién es lambda I menos A, digamos? Entonces, lambda I menos A es lambda por la identidad, digamos que es esta, menos la matriz A, y eso es igual, fíjense, hay que hacer las cuentas, esto es lambda 0 lambda, digamos, cuando hago, y ahora resto esta y me queda esta que está acá, ¿sí? O sea que tenemos lambda menos 0 es lambda, 0 menos 1 es menos 1, 0 menos menos 1 es 1, y lambda por 1 es lambda, menos 0 es lambda. O sea, llegamos a esta matriz, ¿sí? Que pertenece a C2 por 2. Entonces ahora le calculo el determinante a esa matriz y ese es el polinomio característico del determinante de esa matriz. Ahora bien, ¿cómo se calcula el determinante de esa matriz 2 por 2? Producto de la diagonal menos producto de la contradiagonal. Entonces el determinante, el polinomio característico de la matriz A es directamente lambda cuadrado más 1, porque es el cálculo del determinante de orden 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahora estamos con K igual a C. Entonces, para sacar los valores propios, yo tengo que resolver en la ecuación que está asociada a ese polinomio, cuando es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo sé que lambda es valor propio de A, si solamente si, y sub A en lambda vale 0. O sea, si solo así, lambda cuadrado más 1 es igual a 0. Y esa es una ecuación de segundo grado que tiene como solución ¿a quién? A I y a menos I. Porque la única manera de elevar al, fíjense, tengo, esto es un número que es positivo, es como tener 1 al cuadrado. Suma de cuadrados en R, ¿tiene solución eso? No. No. ¿Sí? En cambio, los complejos sí. Porque un número al cuadrado puede ser negativo en los complejos, pero no en los números reales. Entonces, ¿qué número al cuadrado me da un menos 1 y la unidad imaginaria? Y menos I me dan al cuadrado menos 1. Entonces, la solución de esa ecuación en los complejos son I menos I. Entonces, los valores propios de la matriz A perteneciente a C2 por 2 son I y menos I, como dice acá. Bien. Esa matriz tiene dos valores propios, I y menos I. Ahora, si yo la matriz la tuviera en R, que K es el campo de los números reales, ¿qué me hubieran dicho respecto al el polinomio característico? Hubiera sido exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, ese polinomio característico en R, ¿tiene ceros? No. No, no tiene ceros en los reales. No tiene ceros en los reales, porque la suma de cuadrados jamás se hace cero en los reales. Obviamente suma de cuadrado donde el segundo cuadrado no es el cero. Pues si yo digo cero al cuadrado, sí, obviamente. Tengo un 1 más un cuadrado, esto supera 1 directamente. Es mayor, esto en los reales siempre es mayor igual que 1. Nunca lo toca 0, digamos. ¿Sí? Entonces, ese polinomio característico hubiera sido el mismo en los reales, pero la ecuación igualada a 0, o sea, el determinante de lambda I menos A igualada a 0, que sería lambda cuadrado más 1, igual a 0, no tiene solución en los reales. Entonces, esa matriz en los reales no tiene valores propios, como dice acá. ¿Estamos? O sea que cambia sustancialmente la respuesta si el campo es real o si el campo es complejo. La misma matriz mirada en los reales no tiene valores propios. Y la misma matriz mirada en los complejos tiene valores propios, y tiene dos valores propios diferentes. I y menos I. ¿Estamos de acuerdo? Entendido entonces que es importante pensar bien cuál es el campo con el que están trabajando para la matriz A, ¿sí? Porque posiblemente cambie la respuesta de acuerdo al campo que tenga, ¿sí? Entonces, si el campo es complejo, tenemos este polinomio de estos valores propios, como dice ahí. Si el campo es real, tenemos este polinomio, pero no tiene valores propios la matriz. ¿Mm? Totalmente diferente la respuesta. ¿Entendido ese ejemplo? Sí, profe. Es un ejemplo sencillo
donde ponemos de manifiesto que no necesariamente la matriz A va a tener valores propios. ¿Sí? Ahora, si la matriz A tiene valores propios, entonces a lo sumo va a tener n valores propios diferentes. ¿Estamos? Porque no puede superar el orden de la matriz. Eso sí lo sabemos, pero hay que ver si es que tiene valores propios. Bueno, entonces dice, los valores propios de una matriz dependen del campo que está trabajando. Bueno, eso ya lo hemos dicho también. Bueno, y aquí vamos al siguiente teorema. Este es un teorema que tenemos como, es un teorema que en realidad es como que me da las propiedades. Es como decir, bueno, con este tengo varias propiedades, digamos. Empezamos con ello. Esto que se usa mucho en la práctica, ¿no? Dice, sea A perteneciente a Kn por N, y en la práctica y cuando van a rendir los cuestionarios, ¿no? Sea A perteneciente a Kn por N y lambda perteneciente a K. Lambda 1, lambda N también perteneciente a K. Entonces, vamos a decir que lambda igual a 0 es valor propio de A, si solamente si la matriz A es singular. O sea, 0 va a ser un valor propio, si solamente si la matriz A no es inversible, quiere decir eso, ¿sí? Equivalentemente, A es inversible. Si yo niego esto, lo que está en celeste, me da esto que está acá, ¿no es cierto? Y si niego esto, ¿qué me da? Y la negación esta, ¿no es cierto? Acá estoy diciendo que 0 es valor propio, entonces acá tengo que decir que 0 no es valor propio de la matriz A. Entonces, si una matriz es inversible, no puede tener a 0 como valor propio. Eso es lo importante que tienen hoy. Ahora, si la matriz es no inversible, 0 es un valor propio. ¿Sí? Pero no En era la que cero demostración no se la podía ve ser clarito valor a eso, propio. ¿no? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿No era que cero no podía ser valor propio? No, el nulo vector propio. Jamás hemos dicho de 0 de valor propio. El nulo como vector propio. No confunda valor con vector propio. Nosotros cuando nos hacíamos referencia, déjame que vaya, vamos a la página en la 7 ahora, ¿no? Cuando yo hablaba al principio acá, era del X, no del lambda. ¿Estamos? ¿Está clarito eso o no? Sí. Con respecto a este es el que no, el nulo no puede ser vector propio, pero jamás hemos dicho del 0 que no puede ser el lambda igual a 0 valor propio. ¿Sí? Además piensen, fíjense, si lambda vale 0, esto me da 0, ya me van a dar ustedes solo la respuesta, ¿no? Si lambda vale 0, 0 por el x, ¿qué me da? El nulo, ¿no es cierto? Entonces, a por x igual al nulo. Sería acá, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Si tiene que existir un x que sea no nulo, el sistema va a ser compatible indeterminado. O sea, si es compatible indeterminado, la matriz del sistema va a ser inversible. No, no va a ser inversible. Por las equivalencias. En las equivalencias, si vos tenés acá que esto vale 0, estás restando 0, 0 por la identidad, que es la matriz nula, digamos. Entonces te queda limpito, que es la A. A es no inversible. De ahí sale la demostración, digamos, de la propiedad esa. Ya después vamos a ver. Vamos a la página. Ya me pasé. Ah, no. Ahí está. Entonces, si una matriz es inversible, 0 no puede ser valor propio. Eso lo tiene que quedar de hoy. Y esa que estoy marcando ahí, en realidad va a ir después a la equivalencia que pongamos de ese teorema que ponemos siempre al final, que tiene que ver con matriz inversible. Precisamente esa va a estar en ese teorema. Dice, sea A una matriz inversible. Ahora, sí sabemos que si la matriz inversible valores propios, ¿cómo tienen que ser esos valores propios? Yo tengo baja la señal de internet. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Me están escuchando, chicos? Ah, Se le escucha cortado, ¿qué son profe. esos valores propios? Sí, porque tengo mal internet, me acaba de salir
que tengo mala conexión. Bienvenido, dejó de ser Arnet, y bienvenido Fivertel, que ahora se llama Personal. Han cambiado de Arnet y ahí jamás he tenido problema cuando era Arnet. Ahora un desastre el internet. Y se paga un montón encima. Bueno, dejemos de renegar temprano para ser lunes y renegar. Les decía que si la matriz es inversible y tiene valores propios, ¿cómo tienen que ser los valores propios? Distinto de cero, porque cero no es valor propio si es inversible. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen el razonamiento? Sí. Sí, profe. Claro, ¿cuándo tiene a cero como valor propio? Cuando la matriz es no inversible. Es singular. No inversible, seguro que cero es valor propio. Ahora, si es inversible y tiene valores propios, tiene que ser no nulo esos valores propios. Esa es la idea. Entonces, la propiedad que me dice que lambda a la menos 1 es valor propio de A a la menos 1. ¿Sí? Si yo conozco, supongamos que la matriz es inversible y 2 es un valor propio de la matriz A, inmediatamente sé que un medio, porque es el inverso de 2, es el valor propio de la matriz inversa. Esa es la idea. O sea, están relacionados los valores propios de la matriz y los valores propios de la inversa, digamos, ¿sí? Los valores propios van a ser uno los inversos de los otros, digamos. O sea, si yo conozco los valores propios de la matriz A, inmediatamente conozco los valores propios de la inversa. Supongamos que tengo que los valores propios de la matriz A son 1, 3 y 5. Como 0 no es valor propio, que obviamente la matriz es inversible, ¿no es cierto? Y ¿cuáles serían los valores propios si son 1, 3 y 5? Los de la inversa, digamos. 1, 1/3 y 1/5. Exactamente. Esos serían los valores propios de la matriz inversa. Exactamente. Ahora bien, cuando veamos la demostración nos va a salir esto que está acá. Pero como la demostración no la estamos viendo hoy, no lo podemos razonar. Pero si, más aún de la demostración va a surgir que si X es vector propio de la matriz A asociado al valor propio lambda, el mismo X va a ser vector propio de la matriz inversa asociado al valor propio inverso. ¿Sí? Al lambda a la menos 1. ¿Estamos? O sea que el vector propio no va a cambiar. Es el mismo que para la A, es para la A a la menos 1. Lo que cambian es, obviamente, la matriz con la que tengo que chequear y el valor propio. ¿Sí? Bueno, eso ya lo vamos a ver. Vamos a la otra propiedad, digamos. Le llamamos propiedad si quieren a esto. Si lambda es valor propio de la matriz A, lambda al cuadrado le va a salir valor propio de la matriz A al cuadrado. O sea, yo conociendo los valores propios de la matriz A, puedo conocer los valores propios de la matriz A cuadrado. A cuadrado, recuerden que la matriz A por A. Entonces, supongamos que los valores propios de la matriz A son 1, menos 3 y 4. ¿Cuáles son los valores propios de la matriz A cuadrado? 1, menos 3 y 4 son los de A. 1, 9 y 16. Exactamente. Los cuadrados de esos valores son los valores propios de la A cuadrada. Y fíjense que esto también va a surgir de la demostración. Cuando veamos la demostración en la próxima clase, vamos a ver que si X es un vector propio de A asociado al valor propio lambda, el mismo X es vector propio de A cuadrado, pero asociado al valor propio lambda al cuadrado. ¿Sí? Y esto tiene una generalización. En vez de ser lambda cuadrado, puede ser cualquier potencia. ¿Sí? Si lambda es valor propio de A, lambda a la M es valor propio de A a la M. Y obviamente que si X es vector propio de A asociado al valor propio lambda, el mismo X va a ser vector propio de A a la M asociado al valor propio lambda a la M. ¿Sí? Eso por supuesto de la demostración. Lo único que esta demostración no la vamos a hacer con M. La que sí vamos a ver y se generaliza, digamos, es la de lambda cuadrado con A cuadrado. ¿Sí? O sea que toda esta parte del 3 vamos a ver la demostración, no la generalización. Esto la van a tener que aceptar. Esta para demostrar bien hay que hacer por inducción matemática, así que eso no tiene sentido que vean.
Eh, quedó para el alumno esa demostración. ¿Cómo? La 3 no está demostrada. Ah, bueno, ya vamos a ver entonces si la podemos hacer después. Si llegamos con tiempo, lo hacemos a ese. Vamos a la 4. Lambda es valor propio de A. Sí, solamente sí, lambda es valor propio de la trampuesta. ¿Sí? Si lambda es valor propio de la matriz, ese mismo lambda es valor propio de la matriz trampuesta. ¿Sí? Y eso sale fácilmente porque si los valores propios tienen que ver con el polinomio característico, que recuerden que es el determinante de lambda I menos A. Y el determinante, nosotros sabemos que el determinante de la matriz y de la trampuesta coinciden. Entonces, de ahí va a salir la demostración súper sencilla de las propiedades determinantes, digamos. Fíjense que en esta no hablan nada con respecto al X. ¿Por qué? Porque no va a pasar que el mismo X va a ser, acá no va a pasar con la trampuesta, digamos, y lambda acá. ¿Sí? Entonces no es el mismo X el vector propio asociado a la trampuesta que el que está asociado a la matriz A. Por eso el enunciado es así sencillo. No tiene nada que ver con el X porque no vale para el X. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, esta parte así similar no vale para la trampuesta, digamos. Eso. Y la 5, que es importante, me dice que si lambda 1, lambda n son valores propios de la matriz A, y recuerden que acá arriba dice que lambda 1, lambda n pertenece a K, ¿no? Y para estos otros enunciados, el 2, 3 y 4, el lambda estaba en K. Siempre miro mi matriz A, si la matriz está en R, mi escala de lambda están en R, mis valores propios. Y si está en C, estarán en C todos estos, digamos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la última. Dice, si lambda 1, lambda n son valores propios de la matriz A, entonces sucede que TR de A, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? La traza de la matriz. La traza de la matriz. ¿Cómo se calculaba la traza de la matriz? La suma de todos los números diagonales. La Los diagonal. elementos de la diagonal de la matriz, ¿no es cierto? Bueno, si la matriz tiene n valores propios, ¿sí? Fíjense que acá no está diciendo repetidos, no está diciendo distintos, ¿no? Pueden estar repetidos. Bueno, ya vamos a ver esa partecita también. Entonces, ahora la traza la vamos a calcular como la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores propios, ¿sí? Pero tiene que tener n. ¿Eh? Si está repetido, tiene que ir contada su multiplicidad también. Y el determinante de la matriz es el producto de los valores propios. O sea, la traza es la suma de los valores propios, el determinante es el producto de los valores propios. ¿Sí? O sea, están relacionados los valores propios de una matriz con su traza y con su determinante. Y de esta manera. ¿Entendido eso? O sea que si yo les digo, a ver, le doy una afirmación, supongamos, ya lo vamos a inventar. A ver, esperen que voy.
Supongamos que yo les doy la matriz esta. ¿Puede correr un poco la cámara? Sí. No, no se ve, ¿no? ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Califiquen con verdadero o falso esto. ¿Es verdadero o falso esto? Falso. ¿Por qué? Porque los valores propios serían 1, menos 1 y 2. ¿Ahora pero sería qué? ¿No serían 1, menos 1 y 2? No sé, veamos. La traza de la matriz A, por lo menos sabemos que vale cuánto. Si yo la sumo, la traza de la matriz A es 2, ¿no es cierto? Este menos 1 menos 1 es 0, más 2 es 2. Y eso es distinto de 1 más 2 más menos 3. ¿No es cierto? Entonces ya está. Esto tiene que ser falso. ¿Sí? Ahora vos me estás diciendo que... ¿Qué pasa si yo ahora pongo... ¿Cuánto me has dicho? 1 menos 1 y 2. menos 1 menos 1 y 2. Si yo pongo esto, vamos a hacer con rojo ahora el de acá, ¿no? Si yo pongo esos valores propios, yo sé que la traza de la matriz A es 1, bueno, sigue siendo 2, ¿no es cierto? De acá. Es 2, obviamente. Y eso es cierto que sea 1 más menos 1 más 2. Ajá. ¿Y será cierto del determinante de la matriz A? El determinante de la matriz A, ¿cuánto vale? Calculemos el determinante de esa matriz A. Vale menos 2. Tenemos esto, ¿no es cierto? Desarrollamos esto es un 1 por el determinante de menos 1, 0, 0, 2, o sea que el determinante es menos 2. Y el producto de los Disculpe, valores... ¿puede bajar un poco la cámara? ¿Cómo, cómo? ¿Puede bajar un poco la cámara? ¿Ahí? ¿Se ve o no? Un poquitito más. Un poquitito más. Es que el rojo yo no lo veo mucho en la pantalla. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, sí. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y esto es precisamente el producto este que tenemos acá. Es 1 por menos 1 por 2. O sea que me da menos 2. ¿Estamos? Bien. Había que ver eso. De todas maneras, si yo les digo quiero que saquen los valores propios de esta matriz, ¿qué tienen que hacer? No tienen que ponerse a inventar, ¿no es cierto? Porque La traza. uno que cumpla las dos cosas por ahí no llegan tan fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Resolver el determinante de lambda i menos a. Y eso vamos a hacer ahora. ¿Sí? Recordemos a ver lo que hemos encontrado, a ver si 1 menos 1 y 2. Piensen en que pueden haber otros números que cumplan que la suma da 2 y que el producto, el determinante de menos 2, ¿no? Bueno, ¿Tiene infinitos ya. valores propios, puede ser, profe? ¿Cómo? ¿Se puede decir que tiene infinitos valores propios que cumplan con No, las no, los condiciones? valores propios dependen ¿No? de la matriz y del campo. Si salen, resuelve el determinante de lambda i menos a. Entonces, hay que, si yo quiero saber esos valores propios directamente, si yo veo que no cumple lo de la traza, ya está, eso lo puedo hacer. Vamos a calcularle los valores propios de esa matriz. ¿Ah? ¿Puedo borrar esta parte?
Esta parte está acá, ¿ya han copiado o no? Sí, profe. Bueno, vamos a sacarle los valores propios a la matriz. Profe, porque ahí el único requerimiento es que nos dé 2 la traza, o sea, igual, bueno, los valores propios, la suma de los valores propios me tiene que dar 2 igual que la traza, o no entiendo esa parte. No, lo que pasa es que cuando los que yo he dado no cumplían, que la traza era 2. Me salía, ¿cuánto salía la traza? No, ya he borrado un valor. Sí, sí, ¿Cuánto? lo que yo Salía pregunto 0 la es- traza, ¿no? En vez de 2, lo que yo puse. Entonces ya está, no puede ser. ¿Sí? Fíjense ahora Claro, lo que ¿qué va yo a pasar pregunto cuando es que- calcule el determinante de... vamos a calcular el polinomio característico. Yo pongo lambda porque me es más fácil. Fíjense, esta es una matriz que tiene lambda en la diagonal, porque es un múltiplo de la identidad. Tiene lambda en la diagonal y todo lo demás 0. ¿Sí? Entonces, me queda. Yo tengo que hacer lambda menos esta matriz, pero en la diagonal y lo demás es 0, ¿no? Recuerden, en esta que tengo acá. O sea, esta es lambda, 0, 0, 0, lambda, 0, 0, 0, lambda. ¿Sí? Si quieren, bueno, por ser el primero lo hagamos completo. A ver. Después ya se van a acostumbrar a hacerlo directamente. Entonces hay que resolver este determinante. Es lambda menos 1, 0 menos 2, 0 menos 3, 0 menos 0, lambda más 1, 0 menos 0, 0, puesto varios 0 para no demorarnos tanto de no hacer las cuentas, ¿no? 0 menos 0, 0 menos 0, y lambda menos 2. ¿Eh? Entonces, tenemos, desarrollamos por fila y columna, ¿no es cierto? Por esta columna, mejor dicho. Entonces tenemos lambda menos 1, por el determinante que nos queda de lambda más 1, 0, 0, lambda menos 2. Obviamente, esta es una matriz que es diagonal, el determinante es el producto de los elementos estos, ¿no es cierto? O sea que me va a quedar que el polinomio característico en lambda es lambda menos 1, es lambda más 1 y lambda menos 2. Obviamente los valores que hemos obtenido recién. Pero ojo con el tanteo, que no siempre les resulta fácil, ¿no? Entonces, esto es el polinomio característico. ¿Cuáles son los valores propios? ¿Y qué tengo que hacer? Resuelvo el polinomio característico igual a 0. Entonces de ahí me sale que lambda 1 es igual a 1, lambda 2 es igual a menos 1, y lambda 3 es igual a 2. Bueno, el orden de esto no importa el nombre que le pongamos, ¿no? Capaz que este lo podríamos haber puesto primero, este después, digamos. Lo importante es que tiene esos 3 valores propios. 1, menos 1 y 2. Estos son los valores propios. De esa manera van a sacar ustedes los valores propios, resolviendo el determinante de lambda i menos a. ¿Qué sucede? Fíjense, cuando yo hago esta resta, yo le tengo que cambiar el signo a todos los elementos que tiene la matriz A. Entonces, algunas veces conviene hacer, y en la práctica lo van a usar, calculando el determinante de A menos lambda por la identidad, que era lo primero que aparecía. Calculan ese determinante, lo igualan a 0 y de acá van a sacar los valores propios. Y en la práctica hacemos así, ¿por qué? Porque yo sé que si yo hago la resta al revés, tiene que ir todos los elementos de la matriz A y solo tengo que restar lambda en la diagonal. Entonces, si yo me equivoco en un signo cuando hago la resta al revés, porque fíjense que cuando yo haga menos A, le tengo que cambiar el signo a todos los elementos de A. Yo me olvido de cambiarle a uno de los elementos, supongamos acá, que tengo lambda menos 1, y me olvido de poner lambda más 1, y yo pongo menos 1, ya tengo un error que me lleva a que todo lo que tengo después esté mal. Entonces, por ahí en la práctica conviene hacer esto. Calcula el determinante de A menos lambda por la identidad. Porque yo sé que a la matriz A le resto lambda en la diagonal y ya a esa le calculo el determinante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
lo igualo a 0 y ahí me van a dar los valores propios. Entonces, en la práctica, los profesores lo más probable es que hagan la cuenta esta, y no esta, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando el n es impar, que es el caso de esta, que es una matriz, bueno, acá no lo he puesto, esta matriz, hemos dicho que lo puedo tomar en el 3×3, ¿no? Cuando el n es impar, entre este determinante y este hay un signo de diferencia. Cuando yo trabaje aquí no me va a quedar mónico, o sea, no va a ser el polinomio característico, pero lo mismo me va a dar los valores propios, porque que tenga un signo menos de diferencia lo tienen todos los coeficientes, digamos, ¿sí? El principal y todos los otros. Entonces, como que yo multiplico por -1 y ya llego, ¿sí? Entonces, bueno, o trabajan así en la práctica o trabajan así, como quieran, pero lo importante es que sí distingan cuál es el polinomio característico, porque el polinomio característico es este y no este, digamos, sin mirarlo al 0, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, ahí de casualidad, cuando hemos puesto 1 menos 1 y 2, hemos llegado. Cuando cumplan las dos cosas, que la traza es la suma y el determinante es el producto, el ejemplo quiere decir que obviamente esos son los valores propios, ¿sí? Pero por ahí va a ser muy difícil chequear uno y que el otro nos dé después con el determinante, porque piense que esa matriz ha sido sencilla porque tenía muchos ceros, ¿sí? Y por ahí no es tan fácil, tiene que calcular un determinante, que después queda fracción, y bueno, entonces ahí ya empiezan a jugar con las fracciones para los valores propios. Entonces, un tercio, 5/4, entonces ya empiezan a jugar así, y ya obviamente la traza le va a ser más difícil controlar, ¿sí? ¿No? Digamos, sencillo es cuando trabajo de esta manera, sacando el determinante de A menos lambda I igual a 0, o lambda I menos A el determinante igual a 0, y ahí salen los valores propios. No hay vuelta. Jugar con estas dos cosas para saber cuáles son los valores propios es más complicado. Pero sí sé que si me dan unos par de valores y el orden de la matriz, y yo puedo chequear que si cumple las dos cosas, esos son valores propios de la matriz. Si alguna no lo cumple, no son valores propios de la matriz. Bueno, esas son las demostraciones que vamos a ver la clase que viene. Todo demostración en la clase que viene. Y este teorema, que es importante para la práctica, ahí terminamos, ¿qué nos dice? Que, que si la matriz A es cuadrada de orden n y lambda es un valor propio de la matriz y tiene multiplicidad m, quiere decir que si tiene multiplicidad m, anula m hubiera tenido acá, supongamos que este no estaba, supongamos que este no estaba, y sí me aparecía un cuadrado acá. Entonces esto hubiera sido así. La solución. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si el polinomio característico me quedaba acá con un cuadrado, quiere decir que 1 es valor propio doble. Anula 2 veces el 1 al polinomio característico. Entonces lambda 1 y lambda 2 iban a tener valor 1. ¿Se entiende, chicos, eso? Entonces la multiplicidad del valor 1 era 2. Ese m hubiera salido 2 ahí. ¿Me están entendiendo eso, chicos? Lo que es la multiplicidad. Bueno, y lo que cumple es que la dimensión del espacio propio, piensen que el espacio propio, asociado a un valor propio, es un espacio vectorial. Y si es un espacio vectorial, uno le puede sacar una base. Y si le saca una base, uno va a poder encontrar la dimensión de ese espacio propio, ¿sí? La dimensión de los espacios propios siempre están entre 1 y la multiplicidad que tiene el polinomio característico. Ahora, si es simple el valor propio, que era el ejemplo que teníamos antes, sin este y este, todos los valores propios eran simples, acá hay un menos, ¿se acuerdan? En el ejemplo anterior. ¿Sí? Cuando este sí está. Todos los valores propios me salen que son simples. Entonces la dimensión de los espacios propios, cuando la multiplicidad es 1, varía entre 1 y 1. O sea, ¿cuánto vale la dimensión del espacio propio cuando el valor propio es simple? Si varía entre 1 y 1, ¿cuánto vale la dimensión? 1. 1. Cuando el valor propio es simple, que es el corolario, si lambda es un valor propio con multiplicidad 1, o sea que aparece un solo factor en
el polinomio característico quiere decir la dimensión del espacio propio les tiene que dar 1. ¿Sí? Ahora, supongamos que hubiera sido 2 como que estaba acá. Yo digo, pongo un 2. ¿Sí? Y esto no está. Y esto es un 1. ¿Sí? Entonces, este valor, el 1, anula 2 veces al polinomio. La dimensión varía entre 1 y 2. No quiere decir ni que va a ser 2. Puede ser 1 o puede ser 2. Entonces hay que ver eso. ¿Sí? Hay que sacar la base del espacio, hay que sacar el espacio propio, sacarle la base y de ahí ver la dimensión, que es la cantidad de elementos que tiene la base. ¿Sí? Pero puede valer 1 o puede valer 2. No quiere decir que si es doble, la dimensión va a ser 2. No, puede valer 1 también. Lo que sí sé que no va a valer 3, por ejemplo, si lo anula 2 veces el polinomio, porque varía entre 1 y 2 la dimensión. ¿Sí? Bueno, y ahí tiene un ejemplo, que ya lo vamos a ver la clase que viene, porque ya estamos en horario. ¿Sí? Entonces, vemos ese ejemplo, vemos las demostraciones de las cosas, y de ahí nos queda el último, todos son ejemplos acá. Nos queda este resultado, que es para la última parte, que es esto que viene acá, que es para la parte de operador lineal, y el teorema que es el que teníamos que agregarle al que ya teníamos, lo último que hemos visto, que equivalencia con inversible, quiere decir que 0 no es valor propio, ¿no? Es el único que quedaba. Bueno, hasta ahí sería entonces la de la clase de hoy. Espero que hayan entendido más o menos. Ya con la clase que viene, ya seguramente a ver las demostraciones, se va a fijar mucho más la parte del teorema, donde iban todas las demostraciones de las propiedades, digamos, ¿sí? El teorema que viene acá. Que bueno, espere que llegue. Bueno, este es un ejemplo que, bueno, lo vamos a seguir, o en la pizarra o ahí mirándolo, como quieran, que tiene que ver con fíjense, con la multiplicidad 1 y la multiplicidad que hemos dicho 2, y este es un ejemplo donde tiene valores propios dobles, ¿sí? Fíjense lo que es el polinomio característico, ese ya lo vamos a ver en la clase que viene. Parecido a digamos. Que modificaba, digamos, el que modificaba, no el que estaba hecho. Bueno, nos vemos entonces el miércoles, chicos, para terminar con la unidad y ya